quiero invitarlos a que abran sus Biblias, ¿verdad? En Eclesiastés 11, versículo 6. Lo tenemos ahí en la pantalla. Y vamos a hablar esta mañana, como se titula el tema, Sembrando la Palabra de Dios. ¿Ok? Ese es el tema que hemos elegido para esta mañana. Sembrar la Palabra de Dios. Quiero que leamos en Eclesiastés 11, versículo 6. Dice así: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿de qué va a estar hablando hoy el Señor? De sembrar, ¿qué semilla? La palabra, ¿cierto? Cuéntenme ustedes un poquitito, antes de que continuemos, ¿qué es sembrar para ustedes? Estamos hablando de la palabra de Dios. Yo sé que todos ustedes, o quizás no todos, pero muchos de ustedes tienen su campito ya preparadito por ahí en sus países para el retiro, o cuando nos toque el momento de salir, ¿verdad? O nos aconseja la hermana Elena Tejuay de las grandes ciudades. Yo sé que más de algunos de ustedes vienen de lugares así, campestres. Yo nunca he tenido el privilegio de sembrar, que me imagino que debe ser algo maravilloso, sembrar la tierra. Pero yo sé que aquí debe haber más de alguno que lo ha hecho alguna vez. Yo quiero escuchar bien cortito cuál es el proceso, hermano. Dígame, póngase de pie ahí mismo y cuénteme un poquitito. Bueno, nosotros venimos de un lugar donde sembramos maíz y frijol. Ok. Bueno, se prepara bien la tierra, se trabaja con una herramienta que se llama asadón. Ajá. O arado con buey, y se prepara y se deja ahí. Nosotros sembramos un tipo de maíz que se siembra por el tiempo de febrero. Ok. Y se trabaja un tiempo, un mes, 2 meses antes para que guarde humedad la tierra, porque si se trabaja la humedad, y ahí pues se siembra el maicito. Es curioso, hermano, porque uno dice el poder de Dios, ¿cómo echar 5 maicitos ahí? Y lo que sale de eso, y ahí ¿verdad? viene a salir, echa uno frijol ahí, sale y crece y da al 100 por 1 con el Amén. Gracias a O Dios. sea, ¿qué hace primero? Prepara la tierra, ¿verdad? Bueno, quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro para que hagamos una pequeñita oración. Amante y cariñoso Padre, te damos gracias una vez más por este maravilloso privilegio que nos regalas de poder estar aquí, Señor, hablando de tu negocio. Entregando, Señor, un mensaje que es tu palabra. Yo quiero ponerme en tus manos de amor en este momento y pedirte, Señor, que seas tú quien presente este mensaje, Señor, a través de mí. Unge mis labios, Señor, y te pido por todos mis hermanos que se encuentran aquí, para que tú puedas preparar sus mentes, sus corazones. Y que todo lo que podamos, Señor, escuchar en esta mañana, podamos sentir, Señor, que es un mensaje directo a nuestro corazón, llegado desde ti. Que lo podamos, Señor, aceptar, practicar y compartir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo les quiero pedir que volvamos a nuestras Biblias, a Eclesiastés 11, pero vamos a leer ahora la historia completa, desde el versículo 1. ¿Ok? ¿Me dan aquí un segundito? Ok, Eclesiastés 11, versículo 1. Empecemos desde ahí. Dice: echa tu pan sobre las aguas, ¿verdad? Porque después de muchos días, ¿qué dice? Lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, dice la palabra de Dios, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y el 3 dice: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Y qué nos dice? El 4: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Y el 5 continúa diciendo: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta,
Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Usted cree, hermano, en el Señor, el que hace todas las cosas? Amén. Yo también lo creo. Y el versículo 6 termina diciendo: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde del mismo día no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, dice la palabra de Dios, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Dijimos que estamos hablando aquí, en esta mañana, acerca de sembrar, ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes en esta mañana, pero quiero que se lo contesten a ustedes en sus corazones, no que me lo digan a mí. ¿A cuántos reparten ustedes cada día? ¿A 7, a 8, a 9, a 10? ¿A cuántos reparten ustedes todos los días? Volvamos a Eclesiastés 11, versículo 2, vuelvan a leerlo. Reparte a 7, dice, y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Lo dice la palabra de Dios, hermano. ¿Cuánto sembraste hoy en la mañana? ¿O sembraste hoy en la mañana? ¿O se te olvidó sembrar hoy en la mañana? ¿O no alcanzaste? A lo mejor no alcanzaste, a lo mejor nos levantamos justo en el tiempo, ¿verdad, hermana? La comida, el almuerzo para la iglesia, me tengo que arreglar porque tengo que llegar bella el sábado a la iglesia, ¿verdad? El culto divino. Y tantas cosas que tenemos que hacer el sábado. Tenemos reuniones de junta, tenemos reuniones de hora misionera, y en fin. Pero el sábado en la mañana, cuando nos levantamos, pensamos en que un día también debemos sembrar. ¿Qué creen ustedes? Por la mañana, ahí nos dice el versículo, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano. Y yo quiero que ustedes se vuelvan a preguntar, porque los veo con cara de... Pregúntenselo a ustedes mismos. ¿Sembré hoy en la mañana antes de llegar aquí a la iglesia? ¿Qué sembré? ¿A quién llamé? ¿A quién le di una palabra de consuelo? ¿A quién ayudé antes de llegar a ti, aquí? ¿Invité a alguien hoy día a ir a la iglesia? Todo eso, hermanos míos queridos que me escuchan, es sembrar. Hay muchos ejemplos de sembrar. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una reunión familiar, ¿verdad? Donde nos encontramos con amigos, familiares que quizás no conocen la palabra de Dios, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros compartimos, estamos sembrando la palabra de Dios. Cuando vamos a un hospital, visitamos a los enfermos, oramos por ellos, ¿qué estamos haciendo? Sembrando la palabra del Señor. Cuando alguien está de cumpleaños, ¿qué le regalamos, hermano Celestino? ¿Regalamos realmente la palabra de Dios? ¿Ustedes la regalan? Cuando tienen que comprar el present para el cumpleañero, ¿qué compramos para regalar? Otra cosa material, hermana. La felicito por su honestidad, porque somos seres humanos y esa es nuestra costumbre. Tenemos un cumpleaños, una boda, ¿y qué vamos? A la tienda, al mall, y nos desgastamos horas buscando los regalos que necesitamos. Pero saben, en esta mañana el Señor le quiere decir a ustedes que es bien fácil y bien sencillo. Predica de esa manera, siembra tu semilla, regala alguna Biblia, regala un libro cristiano. ¿Saben que nosotros los adventistas, yo cada vez que predico digo esto, somos tan privilegiados, hermano? ¿Sabe, hermano García, que nosotros tenemos todo el material que los de afuera quisieran tener? ¿Y lo estamos aprovechando realmente? Tenemos los mejores mensajes, hermano Celestino. Tenemos el mensaje de salud, el mensaje de educación, libros que la hermana Elena G. dejó para nuestro conocimiento, inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Y qué hacemos con esos libros? ¿Dónde están? ¿Los estamos regalando? ¿Los estamos compartiendo, hermana? Yo los quiero invitar a ustedes a que en esta mañana ustedes tomen esa decisión en su corazón. La próxima vez que tengan que comprar un regalo a alguien, me voy a acordar de lo que la hermanita dijo el sábado en la iglesia. Y en vez de correr al mall, voy a comprar y voy a regalar una Biblia. O voy a regalar un libro. Si sé de alguna amiga que está enferma, cómprele un libro, hermana, de salud y lléveselo. Ore con esa amiga. Y solo Dios le mostrará a usted con el tiempo y Él sabe en qué momento
el resultado de esa obra que usted está haciendo. Porque saben, hermanos, que yo les quiero decir en esta mañana que la obra de sembrar la palabra de Dios no es tuya ni es mía, es del Señor. Esa obra es de Él. Y muchas veces nos hemos adueñado de esa obra. Y al adueñarnos de esa obra, más encima, primero no lo hacemos y cuando lo hacemos mal. Porque creemos que la obra es nuestra y nos queremos llevar los honores. Porque somos seres humanos y tenemos esa naturaleza. Pero gloria a Dios que el Señor es poderoso, hermano celestino, nos limpia y nos libra de todos esos pensamientos. Pero nunca se olviden que la obra no es nuestra, la obra es del Señor. ¿Saben, hermanos, que el Señor no nos necesita para hacer esta obra? ¿O ustedes piensan que Él nos necesita para hacer esa obra? ¿Qué cree usted, hermana? ¿Cree usted que Dios nos necesita realmente para predicar su palabra, su evangelio? Dios nos usa, pero no nos necesita. Dios nos usa. Dios no nos necesita. ¿Saben que el Señor podría haber elegido a los ángeles para predicar el mensaje? Y quizás los ángeles lo podrían haber hecho mejor que nosotros, con más amor, con más entrega, con más fe. Pero el Señor, hermano, nos ama tanto, tanto, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, porque su amor es maravilloso. Y Él nos dejó esta misión de sembrar la palabra de Dios por la mañana y por la tarde, solamente con un propósito, para que tú y yo podamos crecer en su gracia. Porque el Señor es perfecto, hermano, y Él tiene un plan perfecto para tu vida y para la mía. ¿Saben qué sucede en la vida de nosotros, los seres humanos, cuando nosotros compartimos el mensaje? ¿Qué creen ustedes que sucede? ¿Qué sucede, hermano Celestino? Tú recibes la bendición más grande. Tú recibes la bendición más grande. Y el Señor, como es un Dios perfecto y un Dios sabio, Él sabe que de esta manera nosotros vamos creciendo, nos vamos bendiciendo, vamos alcanzando sabiduría, conocimiento, fe. Y el resultado de eso, ¿cuál creen ustedes que es? Para la persona con la que nosotros compartimos. El cielo, dice la hermana, ¿qué más? ¿Qué dijo hermano? El gozo de tenerlo aquí en la iglesia. El gozo de poder tenerlo en la iglesia, porque en el proceso esa persona va a aceptar al Señor, como tú y yo lo aceptamos un día, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder después? Al aceptar al Señor se va a querer bautizar, se va a empezar a congregar, como tú y yo lo hacemos por costumbre, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder el resultado de eso? Va a obtener la vida eterna. Y yo sé que ustedes, hermanos, si están aquí esta mañana es porque tienen esa esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Yo la tengo. Y por eso lucho y me esfuerzo y trato de entregar mi vida al Señor todos los días. No es fácil, y yo sé que para ustedes tampoco es fácil. Pero el Señor nos dice que no es imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Saben, hermanos, que hay tantas historias que pudiéramos hablar acerca de los resultados de poder sembrar la palabra del Señor. Pero estos, hermanos, ustedes tienen que saber que no es de un día. A veces creemos, hermanos, que es el sábado la obra misionera, la tediosa obra misionera. Porque díganme que no es así. Llega el director de obra misionera, ¡ay, este hermano o esta hermana! O aparece un pastor predicando de obra misionera, ¡ay, no! O de mayordomía, ¿verdad? Que son los temas que más no. Pero, hermanitos, quiero decirles en esta mañana con mucho cariño que los resultados de esa obra misionera son maravillosos. Porque usted, si está aquí en esta mañana, es por resultado de la obra misionera. ¿Y cuál es la misión que el Señor nos dejó a nosotros? Una vez que lo aceptamos en nuestro corazón, ¿verdad? Y que luchamos y perseveramos en las cosas de Él todos los días, compartir su palabra. Quiero que busquen en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas. Capítulo 5, capítulo 6, versículo 9. La palabra de Dios aquí nos agrega algo más al tema de esta mañana. Saben que cuando yo estaba escuchando en la mañana al hermano cómo dirigía la escuela sabática, yo dije, Dios mío, ¿cómo trabajas tú? Era de él que yo trajera este mensaje esta mañana.
o era de Dios traerlo a través de mí, porque el hermano habló justamente de lo que estamos hablando ahora. Y cuando la hermana dio el misionero, también habló de algo parecido, hermano. ¿Se recuerdan el misionero que la hermanita contó tan lindo? Ella habló acerca de la educación adventista. Ella dijo que la hermana odiaba a los adventistas, pero apareció una persona que era adventista y le dijo, mira, pon a tus hijas en esa escuelita. ¿Y qué sucedió con esa escuelita? Con las dos hijas de ella. Se entregaron al Señor. Y ese mensaje de entrega al Señor alcanzó a quién después? A la madre. Cuando esas muchachas llegaron a casa, llegaron totalmente convertidas. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando tú le entregas tu corazón de verdad, el Señor te transforma. Y la madre, cuando las vio llegar, dijo, mis hijas son diferentes, ¿verdad? Y alcanzó esa misericordia hasta la madre que odiaba a los adventistas del séptimo día. Díganme ustedes si el Señor es maravilloso. Y la educación adventista es un medio de predicar la palabra de Dios. Porque saben ustedes que a veces creemos que la escuela adventista es solo para los adventistas. Y yo que tengo el privilegio, por misericordia del Señor, de tener a mis hijos ahí, me puedo dar cuenta de que ahí la mitad pueden ser adventistas y la otra mitad no. Y yo miro a todos esos muchachos que no son, y yo digo, Dios mío, ¿cómo tú estás trabajando con esta escuela para alcanzar a todos esos niños y jóvenes? Y a través de esos niños y jóvenes vas a alcanzar a sus familias. Lo mismo que el Club de Conquistadores, hermano. Tienen que apoyarlo, debemos apoyarlo. Porque ¿saben qué? También es otro medio de evangelizar, de poder repartir la palabra de Dios. Cuando usted saca el Club de los Conquistadores a la calle a hacer obra misionera, con los flyers que ellos tienen para invitar a nuevos integrantes del club, no necesariamente tenemos que recibir a nuestros hijos adventistas a ser parte del club. ¿Por qué no podemos traer a los de afuera? ¿Saben lo que va a suceder si nosotros nos ponemos a hacer obra misionera con el club? Van a venir muchos niños. ¿Y saben qué va a pasar después de eso? Los padres de esos niños se van a ver en la obligación de asistir a los campamentos, hermano. ¿Y qué sucede en los campamentos? Hay programas maravillosos, ¿verdad? Donde todos nos enriquecemos, no solo los jóvenes y niños, nosotros los padres también. ¿Y qué va a suceder con los corazones de sus padres? ¿Qué cree usted, hermano Marcelo, que va a suceder? Van a venir a los pies de Jesús. Va a llegar un momento en que el Señor les va a tocar su corazón y se van a poder entregar al Señor, ¿cierto? Si ustedes lo quieren, hermano, háganlo. Yo les quiero hacer esa invitación con mucho cariño esta mañana. Veamos lo que dice en Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, dice, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra de Dios, si no desmayamos. ¿Ustedes se han desmayado alguna vez? De tanto cansancio, ¿sí? O de alguna enfermedad. ¿Se han desmayado alguna vez? Sí. ¿Nunca? ¿Sí? Uy, yo me he desmayado tantas veces, hermanos, si ustedes supieran. Gracias al Señor que ya no padezco de eso. Pero hubo un tiempo que sí, yo me desmayaba de emociones fuertes y cosas, situaciones de la vida cotidiana, ¿verdad? Que a veces se nos presentan, yo me desmayaba. Pero el Señor ya me sanó eso, gracias a Dios. Y saben, hermanos, que eso no sucede. Dice que de tanto hacer el bien, no debemos ¿qué? Cansarnos ni desmayar. Pues vamos a leer el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, hermano, lo que debemos hacer es estar listos para la obra del Señor, con los ojos siempre bien abiertos y con los oídos listos para poder escuchar. ¿Y qué dice el versículo 10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? ¿A uno, a dos, a tres? A todos, dice la palabra de Dios. Y mayormente, miren lo que dice este versículo, a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros con nosotros mismos? ¿Qué hacemos con nuestros hermanitos de la iglesia, con nuestras hermanas? Que a veces creemos que las queremos mucho, pero cuando la hermana se da vuelta, ¿qué hacemos? ¡Ay, qué tremendas que somos, hermanos! Pues miren, volvamos a
grabe en su mente esta mañana. Así que según tengamos oportunidad, dice la palabra de Dios, hagamos bien a todos. No dice a uno ni a dos, a todos. Y todos significa todos. ¿Ok? Sin esos prejuicios que muchas veces tenemos. El hermano algo dijo una mañana bien interesante acerca de los prejuicios. Nosotros como adventistas, a pesar de que gozamos de todos los mensajes, de todas las maravillas, yo me gozo cuando yo leo los libros y veo tanta cosa buena que nosotros como adventistas tenemos. Yo me pregunto y digo, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué prejuicio tenemos con los otros, de otras denominaciones quizás? ¿Vamos nosotros a esos lugares a entregarles estos mensajes que tenemos? ¿O tenemos ese prejuicio como adventistas? ¿Qué creen ustedes? Bueno, hay que ir, y necesariamente. Tenemos que ir a todos, dice la palabra de Dios. No dice a los que no conocen de Dios, dice a todos. Y hay muchos que ya la conocen, pero necesitan un poquitito más. Y el Señor en esta mañana te está llamando para eso, para que tú consagres tu vida, para que tú te entregues al Señor con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con tu cuerpo, como dice el Señor, que debemos hacerlo, ¿verdad? Y al hacerlo, te garantizo que tú sentirás ese gozo en tu corazón de querer ayudar no a uno ni a dos, ni a mi vecino, porque me queda cerca, a todos, a todos. ¿Y qué termina diciendo el 10? Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, mayormente a quienes, a mis hermanos y a mis hermanos de la iglesia, de Long Beach, ¿verdad? De Rockaway, ¿están aquí? De Rockaway, ¿son cierto? Sí. Y yo a mis hermanos de la iglesia de Glencoe, porque saben, hermanos, que el Señor no nos dejó la Biblia escrita para nada. Él la dejó para que tú y yo la leamos, aprendamos de ella. Y no solo leamos y aprendamos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y cuando tú y yo nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios, ¿saben qué sucede? Tú ya te sientes con ese gozo tan grande y tan rico en tu corazón que tú sufres por ver a los demás. Y quieres que ese se goce igual que tú. Pero tú para eso tienes que ser primero un hacedor de la palabra de Dios. Y no un oidor solamente. Porque si solo escuchas, tú no vas a sentir eso en tu corazón. Pero cuando tú te vas convirtiendo poco a poco y comienzas a ser un hacedor, tú empiezas a sentir ese deseo. Y el Señor esta mañana nos ha venido a decir que debemos sembrar, ¿verdad? ¿Sembrar qué? Por la mañana, dice la palabra de Dios, siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Por qué? Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Y en esta mañana quiero aprovechar esta oportunidad de poder compartir con ustedes una historia personal mía que tiene mucha relación con esto. Saben ustedes que cuando yo tenía como 23 años más o menos, no, voy a empezar desde más adelante. Cuando nació mi hija mayor, Connie, que ahora tiene 19 años, yo era católica. Yo creía que era católica, porque asistía, según yo, pero en realidad no asistía a ninguna parte. Pero me habían entregado la doctrina, por decirlo, la costumbre, la cultura. Pero la verdad que no era nada, porque nunca estaba en la iglesia ni hacía nada. Pero cuando mi hija nació, yo tenía que bautizarla, porque eso se acostumbra, ¿verdad? Y yo decía, bueno, hay que bautizarla, buscamos los padrinos con mi esposo, empezamos a preparar la fiesta, mi abuelita iba a ser la madrina, uno de mis hermanos iba a ser el padrino, mi abuelita le mandó a comprar los mejores aretes de rubí y rojo, hermosos, para ponerle a la bebé, porque el bebé cuando nacen hay que ponerle los mejores aretes, hermanos celestinos, ¿cierto? Y saben, hermanos, que comenzamos a planear la fiesta del bautismo de la hija de Paola. Y saben ustedes que cuando mi hija, ella tenía yo creo como un mes más o menos de nacida, cuando empezamos a planear todo esto. Y resulta que en medio de todos esos preparativos, invitando a la familia, por parte del papá, por parte de la mamá y así, un día viene una de mis cuñadas, la hermana menor de mi esposo, que ahora es psicóloga, ella trabaja en Chile.
y me dice, en ese entonces ella tenía 16 años. Imagínense, era una teenager. ¿Qué le importaba a ella esto, no? Pero el Señor le puso a ella en su corazón decirme esto. Y me pregunta y me dice, yo en ese entonces tenía 20 años. Y me dice, Paulita, ¿por qué tú vas a bautizar a la niña? Y yo la miro y le digo, bueno, a todos los bebés hay que bautizarlos, ¿no? Cuando nacen hay que bautizarlos. Y ella me dice, pero, ¿qué significa para ti el bautismo? Yo creo que tú me contestes eso. Y entonces yo le digo, bueno, el bautismo, me puse a tratar de pensar, porque de verdad que esa pregunta no tenía la respuesta, hermanos. Eso les quiero tratar de decir, no sabía ni qué decirle. Pero traté de pensar y de retroceder a mi infancia, lo que mi mamá me había enseñado, la primera comunión. Yo estudié en una escuela católica de monja, toda mi educación básica, y empecé a tratar de ir atrás las clases de religión. Y entonces le digo, bueno, el bautismo, el perdón de los pecados, por eso nos bautizamos. Y mi cuñada, con tanta dulzura, imagínense una jovencita de 16 años, me dice, ¿y de qué pecado me dice tú vas a bautizar a esa bebé si acaba de nacer? Y saben, hermanos, que eso clavó tanto mi corazón y me puse a pensar. Y yo dije, wow, que tiene sentido lo que ella me está diciendo. Porque yo miraba a mi hija tan bella que yo la amaba y yo decía, en realidad, ¿qué pecado va a tener? Si está recién nacida. Y entonces yo le digo, bueno, pero ¿y entonces qué hago con ella? Porque yo quiero que alguien la bendiga, yo quiero que ella tenga la bendición del Señor. Yo también entendía que el bautismo era eso. Y entonces ella me dice, bueno, lo que hay que hacer, tenemos que llevarla a la iglesia y tenemos que presentarla para que venga el pastor y vengan los ancianos y oren por ella. Y el Señor la va a bendecir, la va a proteger y la va a cuidar. Oh, le digo yo, ¿cómo se hace eso? Y entonces ella me dice, bueno, yo te voy a hacer todos los preparativos en mi iglesia y yo te voy a avisar el día. Ah, listo, le digo yo. Saben, hermanos, que yo le encontré tanto sentido a lo que ella me dijo, que lo creí, pero automáticamente en mi mente, y lo acepté en mi corazón. Y llamé a mi abuelita, y llamé a mi hermano, y llamé a mi esposo, y se canceló el bautismo, se acabó la fiesta, se guardaron los aretes, y se acabó todo, hermano Celestino. ¿Qué piensan ustedes de eso? Amén. Y saben que a los 2 o 3 días después ella me dice, Paulita, mira, el sábado tanto tienes que ir conmigo a la iglesia. Ah, le digo yo, ok. ¿Y qué iglesia creen ustedes que era? La iglesia adventista del 7º día. Y saben, hermanitos, que cuando llegamos a la iglesia, yo solita con ella. Me acuerdo que en esos años mis suegros estaban acá en los Estados Unidos, andaban de vacaciones. Y mi suegra, que era adventista, de muchos años atrás. Y mi cuñada, hasta ese momento, era la única de todos los hijos que todavía había perseverado en las cosas del Señor. Ella estaba jovencita en ese tiempo. Y saben que, me acuerdo que llegamos a la iglesia adventista, pasamos adelante, yo no entendía nada, hermano. Pero el Señor, con esa fuerza que solo Él tiene y ese convencimiento, me llevó a ese lugar. Y pasamos adelante, presentamos a la niña en el púlpito, vino el pastor, vinieron los ancianos, oraron por ella. Y yo sentí que con eso era suficiente. Listo, mi hija ya está bautizada, decía yo en mi corazón. ¿Y saben qué le regalaron a ella ese día, hermano? ¿Qué se acostumbra a regalarle a los niños cuando los presentamos en la iglesia? Hermana, ¿qué siempre le da a la secretaria? Que tiene que escribirlo y firmarlo. El certificado. El certificado de presentación. Les dan como un certificado a los bebés de presentación, como un diplomita, algo así. El certificado para el bautismo. Y le llenaron su diploma. Yo dije, mi hija ya está bautizada. Pero también le regalaron, ¿saben qué? Que a mí siempre me llamó mucho la atención eso. Y eso fue de Dios, hermano. Le regalaron una Biblia. Y la Biblia se la escribieron, bien bonita. Bueno, yo me fui con mi hija feliz, tomé la Biblia, tomé su diploma. Y llegué a la casa y ¿qué creen ustedes que hizo con la Biblia? A leerla. No, Dios quiera que yo lo hubiera leído, hermana, en ese mismo momento. La guardé. Y no sé dónde la guardé, hermano, porque llegué a la casa y la tengo que haber por ahí dejado en algún lugar, ¿verdad? Y saben ustedes que pasaron 3 años después de eso. Y un día yo me encontraba en varias dificultades personales y estaba bien aproblemada. Y
saben, hermanos, que yo siempre he sido muy buena para leer, siempre me ha gustado mucho la lectura. Y en medio de esa tribulación en la que yo me encontraba, me puse a buscar un buen libro para yo poder pasar como la tristeza, como quien dice. Y encontré, hermano, ¿qué creen ustedes que encontré? La Biblia. Y saben, hermano, que abrí la Biblia y yo dije, ¿esta Biblia de dónde salió? Y cuando veo lo que decía adelante, salía el nombre de mi hija, se me vino a la memoria, hermano. Yo dije, Dios mío, ¿verdad que yo tengo esta Biblia? Y comencé a abrirla, comencé a leerla. Y en ese mismo momento yo sentí que era el Señor directamente hablando en mi corazón y sacándome de esa tribulación terrible en la que yo me encontraba. ¿Por qué les cuento esto esta mañana, hermano? No porque se trate de mí ni de mi hija, sino que cuando tú decides regalar una Biblia o un libro, tú no tienes ni idea lo que va a suceder el día de mañana con esa persona a quien tú decidiste regalárselo. Porque saben, hermanos, que la palabra de Dios y todos los libros que tenemos con los mensajes son como las bombas de tiempo. ¿Qué sucede con las bombas, hermanos celestinos? En cualquier momento, ¿qué hacen? Explotan. Esa es la función de la bomba, ¿cierto? Y saben que la palabra de Dios, hermano, eso hace cuando explota en tu vida, en la mía y en la de muchas personas, de las que yo sé que ustedes van a compartirla, explotan en un momento y esas vidas son transformadas. Y ahora yo me puedo gozar en el Señor después de más de 15 años y me puedo parar aquí y puedo hablar de la palabra del Señor con ustedes. Amén. Esos son privilegios que tenemos cuando le entregamos nuestro corazón al Señor. Pero ¿cómo se lo entregamos? ¿A través de qué? ¿Vienen los ángeles a predicarnos a nosotros? El Señor usó a esa niña de tan solo 16 años para entregarme un mensaje a mí tan poderoso que cambió mi vida para siempre. Porque yo creí lo que ella me dijo y vine a la iglesia adventista sin yo ser una miembro adventista y sin conocer, y presenté a mi hija a los pies de Jesús. Y a mi hija, hermano, le regalaron una Biblia que después de 3 años yo encontré por ahí guardada en el vagón de los recuerdos, llena de candado. Y esa Biblia transformó mi vida. Y yo te quiero animar a ti en esta mañana a que tú hagas lo mismo. Porque sabes que hay tantas maneras de poder hacer la obra del Señor, tantas maneras de cómo nosotros podemos sembrar por la mañana y por la tarde no dejar de reposar nuestra mano. Y con el tiempo, como decía, ¿verdad? El libro de Gálatas, versículo 6, que lo acabamos de leer, y el 9, decía que no nos cansemos por hacer el bien, porque su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y el Señor nos llamó a eso, hermano. No porque Él nos necesita, como dije anteriormente, porque Él podría haber pedido a todos sus ángeles que lo hicieran. Pero eso es para que tú y yo podamos crecer en la gracia, en conocimiento, en sabiduría, para que tu fe crezca y para que tú compartas lo que un día alguien compartió contigo. Yo sé, hermano, que el deseo de ustedes es que toda su familia, sus amigos, sus familiares, la gente que ustedes quieren, pueda obtener la corona de la vida eterna. Amén. Es mi deseo también, y yo siempre le pido al Señor por eso. Pero yo todos los días me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo por eso? ¿Estoy haciendo realmente algo o solamente me estoy sobrealimentando yo misma? ¿Qué están haciendo ustedes, hermanos? ¿Están cada mañana poniendo su semilla? ¿Saben ustedes que este trabajo es como una obra? ¿Han visto una obra? Cuando están construyendo una casa. Es una obra, ¿cierto? ¿Qué tiene esa obra? Tiene un director o un jefe de obra. ¿Y qué más tiene esa obra? Tiene obreros, albañiles, ingenieros, que son ¿qué? Son trabajadores. ¿Y qué más tiene la obra para poder ser completada? El material, hermano. Muchas gracias. Pues imaginémonos en esta mañana que esta obra, ¿verdad? Es la obra de ¿quién? Primero es la obra del Señor. Porque nunca nos olvidemos que no es ni de ustedes ni mía, es la obra del Señor. ¿Y nosotros quiénes somos en medio de esa obra? Los obreros que el Señor necesita.
¿Y cuáles son los materiales que necesitamos para poder construir esa obra? La palabra de Dios, los libros, las oraciones, ¿verdad? Hacerle bien a alguien, poder visitar a la gente en los hospitales, a los presos, hermanos, en las cárceles. ¿Han visitado alguna vez ustedes a alguien en una cárcel? ¿O les da terror? ¿O piensan, no, ¿cómo yo voy a ir a la cárcel? Eso no es para mí. ¿Lo han hecho alguna vez? Hermana, pero acá en este país es bien difícil visitar una cárcel. ¿Es difícil? En nuestros países no. Yo ¿Es más fácil? En mi país he visitado. Ok, y... Pero acá es difícil. ¿Qué quiere decir la hermana? No es tan difícil, tú tienes que nada más ir ahí y buscar un papel y inscribir en esa papel Inscribirte. y ya está, y entregarlo y te dejan entrar. ¿Y a dónde? Yo voy ¿Qué para- necesitamos? yo voy para- Información. Hermanos, el ministerio carcelario es un ministerio maravilloso. Yo los invito a ustedes a que lo descubran. Y averigüen, miren hermanita, así como la hermanita usted la acaba de decir ahí, solamente aquí, en medio de esta, que solamente hay que inscribirse, averigüen. Estamos yendo a los hospitales a visitar a los enfermos. Amén. Estamos orando con ellos, con toda esa gente que está ahí padeciendo. Gente que a lo mejor se va a morir a los 2 minutos después. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy llegando en ese momento oportuno a decirle, Jesús te ama. No importa si vas a cerrar tus ojos en 2 minutos más, pero ciérralo y entregado a Cristo Jesús, y en el cielo te veré. ¿Lo estamos haciendo, hermano? Estamos construyendo esa obra del Señor día a día, poniendo ladrillo tras ladrillo, hasta llegar a ¿dónde? Hasta la venida de Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice que será predicado el Evangelio ¿dónde? A toda tribu, lengua y pueblo. Y entonces vendrá el fin, el Hijo de Dios. ¿Verdad que es lo que estamos esperando? Pero para que todo eso suceda, estamos colaborando nosotros en esa obra. El Señor en esta mañana con mucho cariño nos va a invitar a que mediten en esto y lo piensen. Todos los días, hermano. Esto no es del día sábado solamente, que a veces ni siquiera el sábado lo hacemos. Nos vamos a la casa después del almuerzo a gozar de una rica siesta sabática, porque estamos tan cansados, ¿cierto, hermano Celestino? Trabajamos toda la semana y el sábado es el día de reposo. Claro que es el día de reposo y necesitamos descansar porque estamos cansados. Pero hermano, necesitamos colaborar con el Señor en esta obra. Necesitamos predicar el Evangelio. Y yo los quiero invitar a que lo comiencen a hacer así. Piensen cuando tengan que comprar un regalo. Así como un día en esa iglesia, en la presentación de mi hija, me regalaron ahí una Biblia. Y esa Biblia transformó mi vida para siempre. Yo te quiero invitar en esta mañana que desde ahora en adelante tus regalos sean la palabra de Dios. ¿Por qué no? En una Navidad, que a veces queremos hacer un regalo a alguien, a nuestros hijos, a nuestros familiares, en un cumpleaños, en una boda. ¿Por qué no regalar una buena enciclopedia de salud? Porque saben qué va a suceder después. Eso va a explotar y la vida de esa persona se va a transformar. Como la tuya y la mía se transformó un día. Y hoy nos podemos gozar de ese privilegio de encontrarnos aquí. Así que, hermanitos, el Señor en esta mañana me ha dejado este mensaje con mucho cariño. Yo espero en Dios que lo vamos a empezar a poner en práctica, ¿verdad? Porque el Señor, las cosas que Él nos deja, que nos dice, no son para que seamos solamente oidores. Él quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios. El Señor les bendiga esta mañana y